A continuación, Salud y Sentidos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Sentidos, un programa dirigido a la comunidad con temas de la otorrinolaringología, con la conducción del doctor Esteban Serrano. Salud y Sentidos. Apreciados televidentes, tenemos el tema de hoy, lo que son las amígdalas, las adenoides y sus afecciones. Para esto contamos con la presencia del doctor Carlos Ríos, médico otorrinolaringólogo. Bienvenido, doctor Ríos. Gracias, doctor Esteban, muy amable por la invitación, y estamos aquí prestos para resolver estas inquietudes que a la ciudadanía siempre le intriga y tiene preguntas al respecto. Perfecto, muchas gracias. Comencemos explicando a grandes rasgos, de una manera muy sencilla, ¿qué son las amígdalas como tal? Claro. Bueno, las amígdalas son estructuras que se denominan linfohematopoyéticas, que se encuentran en la pared faríngea, es decir, en la garganta, que son bilaterales, y las adenoides, que se encuentran en la pared posterior de la nariz, que representan a las estructuras linfohematopoyéticas o el sistema de Waldeyer, que se llama, a nivel de la nariz. Además de eso, tenemos otras amígdalas pequeñas, que son las supratubáricas o que están en la fosita de Recio-Müller, que también son tipo de tejido linfohematopoyético pequeño. Dentro de esto, obviamente, las adenoides y las amígdalas son las que mayor representan patología para nosotros como otorrinolaringólogos, y lo que hacen las amígdalas y las adenoides pues es el sistema de protección, porque representan el sistema inmunológico, tanto en su mucosa interna y superficial de las amígdalas. Tenemos la función de protección con las inmunoglobulinas, tanto la A, la G, que son las más importantes para la protección del sistema de anticuerpos. Pero también en las amígdalas también tenemos linfocitos T, que también ayudan contra las infecciones virales, que se encuentran en la parte de la superficie y del núcleo de las amígdalas especialmente. Entonces, estas estructuras linfohematopoyéticas son las que son una barrera de complemento para la ayuda contra las infecciones, tanto amigdalinas como tanto las infecciones bacterianas, o las infecciones virales. Entonces, ese es el sistema. Entonces, en definitiva, porque también hay el concepto de la ciudadanía en general, que las amígdalas como tal, lo que usted ha mencionado, las adenoides, o también conocidas como vegetaciones, con ese nombre muy conocido, es un grupo de este tejido que se encarga de barrera de protección, y no son glándulas como a veces lo mencionan, porque no producen ninguna hormona, estas glándulas, ningún tipo de líquido, digámoslo así, y que conozcan que en realidad es un tejido linfohematopoyético que va a servir para la defensa contra los agentes, ya sean virus, bacterias, incluso hongos, que son, llamémosle, los soldados iniciales en la boca y en la nariz. Así es. Perfecto. Así son esas estructuras. Dentro de estas estructuras, a estas estructuras se pueden ver afectadas, y conocemos muy bien que
se van a producir las amigdalitis, las faringoamigdalitis, las adenoiditis, tanto en niños como en adultos. ¿Qué porcentaje de estas infecciones pueden ser virales o bacterianas? Ya, en cuanto a las infecciones de tanto las amígdalas como las adenoides, entre un 70-80% las infecciones son de un grupo viral y tan solo un 10 a 20-30%, del 20 al 30% pueden ser bacterianas. ¿Ya? Eso es importante para nosotros y para la ciudadanía, ya que nosotros cuando vamos con un típico dolor de garganta o el niño va con un dolor de garganta, siempre hay que evaluar las características de la infección, tanto amigdalina como también nasal, porque estos procesos infecciosos también se relacionan mucho con la rinitis. Y estos problemas causan obstrucción nasal. Entonces, no todos los procesos infecciosos de garganta o de nariz pueden o requieren antibióticos, sino siempre una valoración con el médico general o el pediatra, o la derivación al otorrino si hay alguna duda al respecto, para la utilización de antibióticos. Porque, como le estoy comentando, doctor, la mayoría de estos procesos son virales. Entonces, si los virales no requieren antibióticos, sino solo un manejo exclusivo con antitérmicos, medidas generales para la fiebre, y con ello va a ceder el cuadro. Lo importante aquí, la evaluación, es la cuestión clínica. Por eso los médicos que les evalúan, siempre es necesario una buena valoración para evitar un sobreuso de antibióticos. Así, eso sería. Qué importante es saber de esos criterios, porque es muy común, lamentablemente, en nuestro medio, la automedicación, van a la farmacia, algún dependiente dice, vea, tómese 2 o 3 amoxicilinas y le va a pasar el cuadro. Y pasó el cuadro. Entonces, hay que recalcar en la ciudadanía eso, ¿no? Porque eso obviamente conlleva la resistencia bacteriana de los fármacos de primer nivel, que son la amoxicilina, las penicilinas, o los macrólidos como la acitromicina o la claritromicina, que son sobreusados al respecto en esto de una mala manera, porque no se toma la dosis conveniente, porque como dice usted, mi doctor, es verdad, ya me tomé una amoxicilina, ya me pasó. O me tomé una acitromicina, ya me pasó. Es decir, que nunca tuvo un cuadro bacteriano, sino solo viral, que necesitaba solo paracetamol o ibuprofeno y medidas generales de hidratación. Entonces, eso es importante que la ciudadanía conozca, porque la mayoría de estos procesos infecciosos, al 80%, son plenamente virales. Y hay que evaluar en el seguimiento clínico. Obviamente, la mayoría de estos procesos virales ceden espontáneamente, incluso sin medicación, pero un porcentaje que oscila entre un 20 a 20% de los cuadros pueden llegar a una sobreinfección bacteriana, comenzando con un cuadro viral, y eso sí, en la evolución clínica pueden requerir antibióticos, pero por eso su médico es el que les tiene que guiar a los pacientes para el uso correcto de antibióticos en la dosis recomendada y en el tiempo recomendado, para evitar lo que es la resistencia bacteriana, que ahora es muy frecuente y que los hospitales de tercer nivel o clínicas son las que sufren por el uso de antibióticos cada vez de mayor a amplio espectro, y aumenta el costo e incluso hospitalización. Entonces, eso es importante uno conocer para evitar el problema. Totalmente de acuerdo. Me parece perfecto. Como usted bien lo menciona, el 70% de estas infecciones son virales. Dar un antibiótico para una infección viral no tiene sentido. Es pérdida de plata, es comenzar a aumentar la resistencia a los antibióticos. El rato que verdaderamente se necesite un antibiótico, ya no le va a funcionar. Entonces, la ciudadanía tiene que estar muy clara en este sentido. Yo sé las circunstancias económicas y todo eso. Ir a una consulta tal vez tiene su costo. Felizmente también hay los centros públicos. Ir a un centro de salud no es tan difícil como ir a un hospital, indudablemente, pero para estos casos vale la pena ir donde el médico, porque
no es adecuado automedicarse o que le receten la receta del vecino que a él le sentó bien. Entonces es muy común en nuestro medio, ¿no? Claro, eso es importante en cuanto a la educación de los pacientes, el saber conocer de lo que es una infección y cuándo usar antibióticos. Eso es importantísimo, pero para eso estábamos aquí, Mido, para resolver Lógico. esas pequeñas dudas. Claro, indudablemente que los especialistas, los otorrinos, generalmente no vemos estos casos de primera mano, las amigdalitis agudas, las faringoamigdalitis agudas, pero el médico general, el pediatra están todos los días con estos cuadros y lógicamente con buen criterio ellos sabrán cuándo o no dar antibióticos, ¿no? Sí, la primera medida que se toma siempre por los padres es acudir a la valoración con un médico general o un pediatra. Así es. Dependiendo un adulto o un niño. Y obviamente los otorrinos somos la segunda línea para ver ese tipo de pacientes. Por eso los pediatras y médicos generales son los encargados de guiar al paciente como una primera valoración inicial y un adecuado diagnóstico y tratamiento al respecto. Obviamente los pacientes que nos llegan a nosotros más bien son los pacientes que ya tienen problemas crónicos de obstrucción nasal, roncopatía o infecciones crónicas, que son los pacientes Así que es. Generalmente son remitidos a nuestra consulta. Lógico. Bueno, para hablar un poco, muchas veces los procesos virales están precedidos de cuadros catarrales y ahí viene inicialmente el ardor faríngeo y todo eso, pero se asocian a congestión nasal, decaimiento. Yendo un poco al tratamiento y a la famosa penicilina. ¿Qué hay de cierto? Porque mucha gente cuando va donde nosotros y le recetamos la típica benzatínica, pero ¿para qué vengo? Yo mismo me hubiera podido colocar esta inyección y además yo ya soy resistente a la penicilina. ¿Qué hay de cierto de la resistencia a la penicilina? A ver, en esto sí hay que estar muy claros al respecto. La mayoría de pacientes que llegan a la consulta con respecto a esto de que, doctor, yo ya soy resistente a la penicilina, a mí me dan penicilina y no me mejora el ardor de la garganta, hay que saberles diagnosticar bien. Vamos aquí a dividir en dos poblaciones, la de los adultos y la de los niños. El mayor porcentaje de problemas de la garganta, es decir, ardor crónico de la garganta, incluso infecciones de la garganta, se deben a problemas obstructivos respiratorios altos. En este caso, nariz, desvío del tabique, rinitis, adenoides en los niños. En los adultos, generalmente la roncopatía es una de las causas más importantes de infección de dolor de la garganta crónico, que por lo tanto, por más que le pongamos penicilinas, no le va a mejorar, porque en frecuencia el mayor problema de problemas de la garganta, ardor de la garganta, irritación, que es una faringitis, es problema de roncopatía. Y obviamente está subdiagnosticada porque el paciente solo dice, doctor, me duele la garganta, estoy con ardor de la garganta. Yo siempre les digo a mis pacientes, doctor, me quedan viendo mal y me duele la garganta así. Y le pasa, o sea, va y viene, le va y le viene. Entonces yo digo, tengo una infección crónica, y no es una infección crónica, sino es una faringitis secundaria a su problema obstructivo respiratorio nasal. Claro. Y esos pacientes son los que obviamente son derivados a otorrinolaringología para detectar este problema. Entonces, en ese caso, las penicilinas no es que sea resistente a la penicilina, sino que el diagnóstico es incorrecto. Entonces, eso es diferente. Entonces, eso es importante. En los niños, el segundo grupo, no es tanto así de las infecciones. Es mucho menos frecuente las infecciones que los problemas obstructivos respiratorios, porque tenemos que conocer que igual los principales problemas de patología de la amígdala y de las adenoides es un problema infeccioso y un problema obstructivo respiratorio caracterizado por roncopatía y apneas. En ese porcentaje, la mayoría de pacientes se operan no por infecciones recurrentes, reales,
sino por problemas obstructivos respiratorios, que puede ser un crecimiento de las adenoides o amígdalas, que es muy frecuente, sin ser infecciosa, que es lo más frecuente en los pacientes pediátricos. Entonces, la resistencia a la penicilina a los niños puede existir, porque obviamente son más frecuentes las infecciones dentro del grupo de infecciones e hipertrofia de amígdalas. Pero generalmente cuando nos llegan los pacientes a nosotros con este tema que me comenta doctor, de soy resistente a la penicilina, tienen un diagnóstico erróneo. Exacto. Por eso es que es resistente. Cuando realmente no está bien diagnosticado, casi todos los pacientes no son resistentes a la penicilina. Otra de las complicaciones que son amigdalitis recurrentes, que obviamente pones la penicilina, le mejora, pero después de 2-3 meses nuevamente vuelve. Claro. Entonces, no es que es resistente a la penicilina, sino que sus amígdalas y adenoides tienen un problema infeccioso, que es la segunda parte de los problemas de amígdalas, que son los problemas infecciosos amigdalinos o adenoides y los problemas de crecimiento, hipertrofia que se conoce de amígdalas y adenoides. Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que enseñar a la población es que tenemos que tener un adecuado diagnóstico para dar un adecuado tratamiento. Lógico. Porque cuando es una infección real que se caracteriza por fiebre, malestar general, alza térmica, crecimiento de amígdalas con pústulas o un goteo retronasal pustulosos que se puede generar como una adenoiditis, que es un poco difícil el diagnóstico en niños. Entonces, un diagnóstico correcto nos va a ayudar a un tratamiento adecuado. Correcto. Entonces, la frase de las infecciones, yo soy resistente a la penicilina, no está muy trillada y realmente se debe casi, les puedo decir que un 90-95% a un diagnóstico erróneo en cuanto al manejo de estos problemas amigdalinos o adenoides. Venía leyendo precisamente un artículo de esto de la famosa resistencia a la penicilina, desde la época de Fleming hasta hoy día. No se ha determinado prácticamente resistencia a la penicilina, más bien a los macrólidos, a la amoxicilina, más que a la penicilina. Claro. Como usted bien dice, un diagnóstico erróneo nos va a llevar a un tratamiento fallido. Y hay que también recordar un poco, en los adultos sobre todo, esos ardores crónicos, el reflujo. El reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente y que lleva al paciente a pensar que es una faringitis crónica, una faringoamigdalitis, y está atacando al problema de la faringe y no al verdadero problema, ¿no? Exacto, sí, el problema de faringitis crónica o recurrente es un problema que hay que atacarlo o visualizarlo desde el punto de vista de la especialidad, desde el punto de vista de la respiración y desde el punto de vista del estómago y el esófago por el reflujo. Son los dos principales grupos de cuadros faringios crónicos, tanto una mala respiración como la roncopatía, que puede ser causada por un desvío del tabique, un aumento del tamaño de los cornetes, incluso hasta tumores nasales pueden ocurrir también con esto, y desde el punto de vista inferior, lo que es el reflujo gastroesofágico, que es una patología muy frecuente para los otorrinolaringólogos, y es una patología que cada vez se le da mucha más importancia por el problema importante que le ataca a la garganta. El problema está abajo, o sea, como sabemos decir, la llave está abierta acá abajo y sube todo, ese ácido, ese gas, ese álcali, quema, irrita, y eso es lo que causa un problema de ardor crónico también. Claro. Entonces, esas son las patologías que uno tiene que descartar, un problema en adultos, sobre todo una faringitis crónica o faringitis recurrente, que generalmente no causa ni fiebre ni malestar general, y eso es importante, un punto de diagnóstico para los pacientes incluso, que no es un cuadro infeccioso. Por eso no hay que automedicarse. No es la amoxicilina, no es la citromicina el problema, sino un mal diagnóstico que la población aquí en nuestro país tiene por abaratar costos. Realmente la situación es difícil, pero obviamente a veces te sale mal esto, sin un tratante y un especialista que te ayude a guiar lo que está pasando y que le explique al paciente por qué no se mejora con la penicilina. Realmente no es la penicilina el problema, y usted bien dice, mi doc, no, la penicilina casi no tiene resistencia mayor en los cuadros de adenoides y amígdalas, sino más bien es un diagnóstico erróneo por los médicos generales o
cuando se demora el traspaso a un especialista que conozca del tema. Muy bien. Asimismo, esa creencia de que no se deben operar amígdalas, no se deben sacar adenoides, explíquenos. Ya. Bueno, a ver, aquí comienza todo esto en problemas. Sí, o sea, más que controversial, hay que saberles explicar bien cuándo la cirugía. Exacto. Se evoluciona antes en un sobreuso de la cirugía de amígdalas y de adenoides en la época de los 70 y de los 80, con una cirugía que te duele la garganta, hay que sacar las amígdalas, estás respirando un poquito mal y hay que sacar las adenoides. Entonces, ese sobreuso a médicos de primer nivel, como los pediatras o los médicos generales, se veía que las cirugías fallaban y que no era eso, porque obviamente estaba mal diagnosticado. Claro. Eso en la época del 70 y del 80. Y ha pasado 30, 40 años al respecto, y con ello, con los nuevos exámenes que se les realiza, la valoración, el estudio basado en la evidencia para el manejo tanto de infecciones o de hipertrofia de amígdalas o adenoides, hace que tengamos un diagnóstico mucho más claro para decidir si necesita o no el tratamiento. Entonces, lo más importante es, como siempre explico a los pacientes, es hacer un adecuado diagnóstico de por qué está un crecimiento importante de las adenoides o un crecimiento importante de las amígdalas. O las infecciones recurrentes, que sí las hay, pero obviamente diagnosticadas con un médico especialista y un seguimiento adecuado para ver que así sea, sin ninguna otra comorbilidad respiratoria o de reflujo. Eso es importante descartar. Entonces, la indicación de las amígdalas y adenoides son puntuales, claras, y se las tiene que hacer por un otorrinolaringólogo que conozca muy bien de estas indicaciones. Obviamente, si alguien tiene patologías que no estén relacionadas con las amígdalas y las adenoides, puede existir este mal diagnóstico de la cirugía. Y cuando a un paciente le dice hay que operar, obviamente tenemos mucho miedo al respecto. Y eso es así. Entonces, ahí la cirugía tiene que ser indicada cuando haya infecciones recurrentes de amígdalas. Eso es importante. Las infecciones recurrentes de amígdala son criterios que están claros desde 1984, que es 7 veces al año, 4 veces en 2 años seguidos, o 3 por año en 3 años seguidos. Esas son las indicaciones para amigdalitis recurrente. Y siendo tratadas inclusive. Exacto, con tratamiento adecuado, con penicilina o algún otro antibiótico que depende, siendo seguidas por un pediatra que conozca bien del cuadro amigdalino o por un otorrinolaringólogo. Perfecto. Esas son las indicaciones infecciosas de amígdalas o adenoides. El otro cuadro infeccioso son las complicaciones de las amigdalitis, que son los abscesos periamigdalinos. Esos de absceso, el absceso periamigdalino es casi mandatorio actualmente una amigdalectomía posterior, porque hay un 10 a 20% de riesgo de tener un nuevo absceso cuando tienes amigdalitis recurrentes o amigdalitis aguda. Entonces, esos son los cuadros, los encajamos en indicaciones de amigdalectomía en pacientes con infecciones de amígdalas. Y el otro grupo son los pacientes de broncopatía y apnea de sueño. Esos pacientes en los niños hay que ver cómo están las adenoides. ¿Cómo se valoran las adenoides? Con una radiografía de Cavum para los médicos generales o los pediatras, y para otorrinos una nasofibroscopía nasal, que sería un mejor examen, aunque obviamente la radiografía también nos ayuda mucho para el tamaño de las adenoides, que obviamente todos los niños tienen adenoides. Eso es importante conocer, porque piensan que las adenoides es un tejido malo que no debe estar ahí. Debe estar ahí porque ayuda a la inmunidad. Pero un crecimiento mayor del 75% en un paciente con un cuadro obstructivo nasal, sin mayor problema respiratorio, sin desvío del tabique, nada de eso, un niño, es indicación de cirugía. Perfecto. Igual en los adultos, unas amígdalas voluminosas. Unas amígdalas grado 3 o 4. ¿Qué quiere decir esto? Una amígdala que tape en la faringoscopía anterior más del 70%, la luz, y con broncopatía importante, es indicación de cirugía también eso. Sí. Obviamente, porque eso puede hacer broncopatía. O solo reducir, no sacar totalmente. Claro, en técnica quirúrgica. Sí. En técnica quirúrgica hay dos partes. Bueno, eso también es muy discutible. Bueno, sí, pero eso ya es tema de los especialistas. Sí, pero en eso, bueno, es preferible. Mi criterio es hacer una amigdalectomía antes que hacer una reducción, porque la reducción
puede volver a crecer la amígdala a lo largo de los 4 a 5 años posteriores, casi como una cirugía de rinitis, de una turbinoplastia, también puede ocurrir eso. Entonces, sí, pero la indicación en esos pacientes es el retiro de disminución de las amígdalas para mejorar la calidad de vida del sueño. Obviamente, no todo es amígdalas en broncopatía, sobre todo en adultos. Hay que valorar otras cosas como también la nariz, el paladar, la base de lengua, pero ayuda muchísimo cuando están bien grandes, en un grado 3 o grado 4, que corresponde a una obstrucción mayor del 70% en cuanto a la obstrucción. En conclusión, sí se siguen operando amígdalas. Claro. Adenoides. Eso es importante que sepa la ciudadanía. Sí. No es que la cirugía como tal puede incluso producir hasta esterilidad en las personas. Sí, son mitos que se han ido popularizando en el tiempo, pero no hay tal. No. Muy bien, doctor Ríos, le agradezco mucho su presencia. No, gracias, doctor, muy amable. Esos conceptos, criterios muy claros que esperamos que sean de utilidad para la ciudadanía. No, le agradezco, doctor, muchas por gracias. la invitación. Muy amable, gracias. Muy gentil. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud y Sentidos, un programa dirigido a la comunidad con temas de la otorrinolaringología, con la conducción del doctor Esteban Serrano. Salud y Sentidos,